Bendiga, iglesia, buenas noches. Gloria a Dios. Necesito saber que no estoy solo en este lugar, amén. Estoy solo en este lugar, ¿no, verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a prepararnos, gracias chicos, vamos a prepararnos para la enseñanza de hoy. ¿Cuántos traen ya su lápiz, su libreta o agenda listos para tomar nota? ¿Cuántos traen lápiz y agenda para tomar nota? Algunos. Dale pues, con eso nos vamos. Gloria a Dios. Hoy quiero que podamos reflexionar una palabra interesante que, terminando de estudiarla el día de hoy, me di cuenta que hace un mes casi, 3 días para cumplir el mes, prediqué casi el mismo tema. ¿Alguien se acordará? Prediqué el camino a la vida eterna. Y hoy les traigo la vida eterna. Prácticamente parte 2. Sin darme cuenta y sin ser intencional, sin embargo, considero sumamente interesante lo que hoy el Señor quiere revelar o entregar a su pueblo. Amén. Por lo que quisiera todos, pues, prestemos atención. Vamos a tomar las Biblias, vamos a pedirle a los de producción, me ayudan a enfocarlo. Vamos a partir por San Juan 17:3. Y mientras lo buscamos, quiero levantar una pequeña oración al Padre. Dios Padre, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Gracias por el privilegio de estar en tu altar, oh Dios, por la confianza que has depositado en el corazón de tu siervo, de mis pastores, mis padres espirituales, para poder prestarme este lugar, Señor, con honra y con sencillez. Nos presentamos delante de ti con esta palabra y ruego, Padre, sea sazonada de la manera correcta, papá, para penetrar el corazón y ser saboreado por tu pueblo. Señor, gracias te damos porque estás atento y estás siempre, Señor, hablando sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús consagramos este tiempo y decimos amén y amén. Hoy les decía entonces el tema, la vida eterna. Y resulta, amados y amadas, todos tenemos la promesa de vida eterna, ¿cierto? ¿Cuántos estamos anhelando alcanzar la vida eterna? Gloria a Dios. Todos andamos detrás de esa promesa porque ciertamente el Señor nos la ha dejado. Pero yo quiero que ustedes le presten atención a esto, porque la intención es llevar a la iglesia a una nueva forma de entender y de ver nuestra forma de accionar y caminar hacia la vida eterna. A veces nosotros nos enfocamos en las promesas como si ellas fueran un fin en sí mismo, pero ellas son, como bien señala la palabra en Mateo 6:33, ellas son añadiduras. La iglesia no debe de enfocarse, ni aferrarse, ni perseguir las promesas. ¿Alguien me está siguiendo? La iglesia tiene una sola meta: perseguir, alcanzar, amar, conocer, honrar y vivir a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso es importante que veamos lo que dice acá en San Juan 17:3. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otra versión, la versión Dios habla hoy, dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Préstenle atención a esa palabra, que dice que te conozcan a ti. Y aquí quiero rayar el disco, iglesia. La iglesia de hoy conoce un montón de cosas, pero lo que menos conoce es a su Dios. Escuché un amén por ahí, con esa me voy. Lo que menos conoce la iglesia hoy en día es
a Dios mismo. Conocemos cualquier cantidad, conocemos cómo interceder, cómo hablar en lenguas, cómo profetizar, cómo usar la unción. Usted enumérelo. Pero lo que menos conocemos es a Dios mismo. Y ese es un problema, iglesia. Digan conmigo, ese es un problema. Dígalo fuerte, iglesia, ese es un problema. Siempre andamos preguntándonos, no sé si usted se lo ha preguntado, pero yo pasé mucho tiempo preguntándome sobre mi propósito, sobre la voluntad de Dios, sobre por qué de la iglesia. Y a esas preguntas muchas veces no le encontramos respuestas. A veces andamos orando y decimos, si es la voluntad de Dios me lo va a dar. Si es la voluntad de Dios se va a hacer. Si es la voluntad de Dios lo vamos a ver. Y realmente, iglesia, la Biblia no enseña eso. La Biblia no te dice a ti, ore y quede con la incógnita, con la duda, que si es la voluntad de Dios se va a cumplir. La Biblia nos enseña, y se los voy a llevar, en Juan 15:7, no me lo busque, déjemelo ahí donde está, papi. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A ver, ¿alguien me sigue? La Biblia no te dice, si yo oro y dice, si es la voluntad de Dios, me lo va a conceder. La Biblia me dice a mí, si tú permaneces en la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece en ti, pida lo que quieras. Y ahora es donde quiero llevar a la iglesia a que demos un paso de fe. Si la iglesia dejara de ver y de perseguir las añadiduras, la iglesia entenderá su lugar en Dios, en donde Dios nos tiene sentados en lugares celestiales. Por tanto, nosotros no debemos enfocarnos en perseguir las cosas que ya son añadiduras, sino que persigamos a Dios. Dios dice, si usted entienda que importante es que aprendas, que atesores y que vivas mi palabra, entonces a partir de ahí tú podrás pedir y se te va a conceder. A ver, Jesús caminó en esta tierra y una de las cosas enigmáticas de él es que nunca anduvo atesorando nada, ni casa, ni dinero, ni lugar donde quedarse. Sencillamente el hombre iba haciendo la voluntad del Padre. La misión de él era predicar, extender, revelar e incorporar al reino de Dios. Pero una de las cosas que Jesús sí entendía, y él lo decía, Padre, el mundo no te conoce, pero yo sí te he conocido. Y como él conocía al Padre, él sabía que todo lo que él necesitara o quería, él lo podía pedir. Y el Padre se lo iba a conceder. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces la iglesia se afana hoy por un montón de cosas. Y la Biblia nos insiste, no os afanéis por el mañana. Cada día trae su propio afán. Pero nos dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas, ¿cierto? Y todas, ¿cierto? Todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué entonces la iglesia sigue afanada en pos de las añadiduras? No conocemos nuestro propósito, no conocemos a Dios, no conocemos su voluntad, pero nos decimos llamar cristianos. Nos decimos llamar hijos de Dios. Un hijo tiene que conocer a su padre, eso no es negociable. Un hijo tiene que conocer a su papá. El hijo tiene que conocer a su papá. Alguien está escuchándome en esta noche. El hijo tiene que conocer a papá. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que la iglesia conozca verdaderamente a Dios y que no seamos inseguros cuando nos aproximamos a Él. Que tú te acercas a papá, vaya seguro, porque dice, si tú permaneces en mi palabra y mi palabra permanece en ti, pida lo que quieras. No sé si eso les da miedo, iglesia. A mí me da algo de miedo. Pedir lo que quieras da algo de miedo,
Porque nosotros somos tan así que nos llenamos de una lista de cosas, que quiero esto, que quiero esto, que quiero esto, y la lista no termina. Pero yo quiero que usted entienda conmigo, y quiera Dios que usted reciba la revelación. Nosotros somos más grandes que las cosas que pasamos pidiendo. Nuestro esfuerzo lo perdemos en cosas vanas y pasajeras, cosas que ya están destinadas para nosotros. Y esto lo diré hasta que la iglesia y yo entendamos y empecemos a caminar en ello. Deberíamos de pedir cosas más allá. Por ejemplo, sabiduría para saber y conocer cómo conducirnos. Deberíamos de pedir revelación, que Dios se revele a nuestras vidas. Deberíamos pedir la voluntad de Dios desde el corazón, de donde late esa esencia. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Quiero confrontarles con algo hoy. Y es lo que dice Marcos 12, 29 y 30. Jesús le respondió, a ver si me lo ponen ahí en la pantalla. Marcos 12, 29 y 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Siguiente verso: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, vuelvo a la iglesia. ¿Cuántos amamos a Dios? Si lo amamos, ¿cuánto lo conocemos? Porque si usted dice amar, para poder amar usted necesita conocer. Si no conoce, entonces no ama. ¿Alguien me sigue? Si usted me dice que lo ama, es porque lo conoce. Dice la palabra que el que dice que ama a Dios, que no ha visto, pero odia a su hermano que sí ha visto, es un mentiroso, ¿cierto? Bueno, yo no lo estoy diciendo mentiroso a ustedes, que aclaro, ¿verdad? El punto es, si tú dices que amas a Dios, que nosotros estemos cumpliendo su mandamiento, tenemos que conocer a Dios, iglesia. Tenemos que conocer a Dios, iglesia. No podemos amarlo si no lo conocemos. Y note usted que estamos quedando como mentirosos porque andamos afanados detrás de un montón de cosas, menos detrás de Dios. Menos detrás de Dios. Nuestra mente, a veces estamos en la iglesia y nuestra mente anda pensando en el problema o en el proyecto o en aquello que quiero ver, o andamos por todos lados menos centrados en Dios. Ese es un problema, iglesia. Diga conmigo, ese es un problema. A ver si lo dice fuerte, iglesia. Ese es un problema. Entonces, andamos anhelando la promesa de la vida eterna, pero resulta más fácil de lo que aparenta ser, porque nos andamos afanando por otro lado en tratar de ser aprobados más por el hombre que por Dios para poder entrar en esa vida eterna. Y la Biblia te dice: ¿cuál es la vida eterna? Que conozcas al Dios único y verdadero. Si lo conocemos, damos por sentado que vamos a honrar y hacer su voluntad. Vamos a caminar en su palabra. Vamos a valorar y amar su presencia. Esa es la vida eterna, iglesia. La vida eterna es habitar con Dios, caminar con Dios, conocer a Dios. Hay algo que dice la palabra, que si dos no se pusiesen de acuerdo, ¿crees que podrían andar juntos? Entonces, si no te pones de acuerdo con Dios, ¿crees que vas a andar con Él? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios, iglesia? ¿Cuánto lo amamos? Hay que reorganizar las prioridades entonces. Hay que reorganizar las prioridades. Hay que conocer a nuestro Dios. ¿Hay alguien que está aquí conmigo? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? La iglesia se ha caracterizado por andar adorando
buscando, sirviendo a un Dios que no conoce. Y lo digo porque lo vivimos. Por eso andamos con el dedo juzgador, señalador, andamos empleitados, andamos enojados, no nos aguantamos los unos a los otros y decimos que amamos a Dios. Decimos que amamos a Dios, pero no aguantamos al hermano que tenemos enfrente. No aguantamos al que tenemos al lado. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que no conocemos a Dios, sencillo. Conocemos la Biblia y, ojo, de manera superficial conocemos que tiene tantos libros, que dice un montón de cosas, sobre todas las promesas, pero no conocemos la esencia de la Biblia, que es Dios mismo. Porque si lo conociéramos, caminaríamos conforme Él nos pide. Esa fue la diferencia con Jesús. Caminó porque conoció y honró al Padre. Le fue fácil porque conoció al Padre. Y el llamado es que la iglesia conozca al Padre. Amén. Los escucho callados, iglesia. Cualquier cosa nos arreglamos después. Amados, es importante entender que Dios anhela que le conozcamos. Dios anhela que sus hijos se acerquen, que sus hijos conozcan quién es Él, para qué es Él. Y quiero llevarles a Jeremías 9, 23 y 24, una porción que me sigue estremeciendo. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ahí lo quiero dejar. ¿En qué debemos de estar alabando? En entender a Dios y en conocer a Dios. El que lo conoce y el que lo entiende habrá ganado toda la carrera. ¿Alguien me está siguiendo en esta noche? El que lo entiende y lo conoce habrá ganado toda la carrera. Ahora, yo entenderé que esto no es una tarea de un día para otro. Totalmente de acuerdo. Esta es una vida, esta es una carrera de fe. Pero el enfoque de la carrera de fe es para ganar el galardón, ¿cierto? Alcanzar la vida eterna. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Y aquí sigo e insisto, no estemos viendo la vida eterna como el galardón, como la añadidura. Veámoslo como lo que es Dios mismo. Alcanzar a Dios, abrazar a Dios, conocer a Dios, vivir a Dios, asegurarnos en la presencia de Dios. Iglesia, si empecemos a cambiar nuestra forma de ver las cosas y entendemos que el Dios de toda gloria anhela que le entendamos, que le conozcamos, y que nuestro esfuerzo tiene que ser conocerle. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pregunta del millón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muchos dirán orando, otros dirán ayunando, otros dirán viniendo a la iglesia, y usted podrá levantar una lista, y yo estoy de acuerdo contigo, pero primero que todas esas cosas hay uno en esencial: leyendo la palabra de Dios. No sé si les ha pasado, pero a veces estamos orando y nuestra oración a veces se siente vacía. O a veces, aparte de vacía, a veces se siente como que estamos insistiendo en lo mismo, dándole, y no pasa nada. Y más bien salimos de la oración frustrados. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado cualquier cantidad de veces. Pero ¿saben por qué se da eso? Porque no conocemos a Dios. Cuando nosotros conocemos su palabra, fluimos conforme a la palabra. La palabra es Dios. ¿Alguien me sigue? Cuando conocemos a la palabra de Dios, lo conocemos a Él y fluimos. Por eso Jesús nos insiste: si ustedes permanecen en la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece en ustedes, pidan lo que quieran y se les hará. Wow, yo quisiera que pudiésemos activar ese poder detrás de ello, ¿no? Tanta la necesidad que pasamos a veces, y la pasamos ¿por qué?
Alguien me dice, ¿por qué pasamos tanta necesidad? Porque no conocemos a nuestro Dios. No lo conocemos, iglesia. Jesús caminó y no le hizo falta nada. ¿Por qué? Porque conoció a Dios y Él mismo lo confesó. El mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, Padre. Yo sí te he conocido. Yo sí te conozco. ¿Alguien está acá conmigo? La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es vivir a Dios. Entonces, iglesia, la iglesia de hoy necesita caminar en pos de Dios. Nosotros somos hijos y herederos del reino de nuestro Dios. Dios nos dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe lo que les está diciendo? Busquen primeramente a Dios y al Hijo que hizo justicia mientras habitó entre nosotros. Se lo repito, la justicia del reino es el Hijo, el que hace la voluntad perfecta del Padre. Y el reino en sí es Dios. Dios es el reino, todo nace de Dios, todo es para Dios y todo vuelve a Dios. Entonces no hay nada fuera de Él. Su reino es Él. Habitar en Él es habitar en su reino. Pero ¿cómo habitar en el reino si no conocemos al Rey? ¿Cómo lo logramos? Hay una historia que quiero comentarles. Y realmente no es tanta la historia que quiero comentar, sino una partecita de esa historia. Ayúdenme, amado, en Mateo 19. Mateo 19 y vamos a ir al verso 21. Y esta es la historia del joven rico. El joven rico se le aproxima a Jesús y le empieza a motivar y a hablar, pero la misión del joven era cómo hacerse de la vida eterna. Su afán, su necesidad, su anhelo era cómo puedo asegurar tener la vida eterna. Jesús le dice, cumpla los mandamientos, y le empieza a enumerar todas. Y él le dice, pero todas estas las he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús vuelve al ataque y le dice, si quieres ser perfecto, ojo con esa palabra, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Para los que conocen esta historia sabrán que después de esa respuesta que Jesús le dio, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, dice la palabra. Y ahí es donde nosotros como dicen, nos damos vuelta en lo plano, porque nuestro enfoque es las posesiones, el nombre, el dinero, y la lista puede seguir, pero realmente no andamos centrado nuestro corazón en Dios. Entonces yo le pregunto hoy en esta noche, ¿qué es lo que tienes de prioridad en tu corazón? Y no me lo conteste, pero reflexiónelo, porque es crucial el que hoy tú puedes generar el cambio que se necesita. Dios nos está preparando para dimensionar a su iglesia a caminar en otra altura. No podemos seguir en la misma altura de las añadiduras, porque nos andan tocando por un lado y andamos detrás de ellos. Nosotros debemos de entender, son hechas para nosotros, pero nuestra misión es perseguir a Dios. Perseguir a Dios, asegurar, conocer y entenderle a Él. Entonces este joven se cargó, se preocupó, porque tenía en el entender de él, tenía que deshacerse de todo lo que tenía, ir a seguir a Dios. Entonces él se imaginó pobre, arruinado y sin nada. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios para nosotros? El que dice sí, entonces no conoce a su papá, que nos ha dicho que sus pensamientos no son los nuestros, sus caminos no son los nuestros, y que Él anhela llevarnos al fin que nosotros esperamos. No lo que Él espera, porque Él ya sabe lo que tiene determinado.
Pero él se cargó porque él pensó, ok, este hombre quiere que me tire a la perdición o a la ruina, y eso es lo que gano yo para seguirle. Pero el mensaje de Jesús no fue esa. El mensaje de Jesús es que él reorganizara sus prioridades. Tome en poco todo eso y ponga a Dios en el primer lugar y sígame. Ese era el mensaje. Dios no quiere que tú y yo andemos en harapos, ni mal vestidos, mal olientos, ni feos. Dios quiere que andemos bien. ¿Por qué? Porque cuando traemos muchos frutos, nosotros glorificamos al Padre. ¿Alguien está entendiendo? Cuando la gente puede verte a ti y decir, wow, mira lo que se ve, eso es gloria para Dios. Pero si tu corazón se inclina a esas cosas, entonces ya Dios te perdió. Y ahí está el problema. Por eso tenemos tantos conflictos en que si eso no es, si hay un buen contrato, un buen proyecto que me sale, ¿será esta la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Eso no debería ser luchas nuestras hoy, porque se supone somos hijos y que conocemos al Padre. El que conoce al Padre, dice, entenderá que todo lo que tú emprendas tiene el destino de prosperar, tiene el sello de prosperar. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando tu prioridad es Dios y no aquello. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando tu prioridad es Dios y no la añadidura. Pero iglesia, hablando de tú a tú, ¿cuál es nuestra prioridad? A veces nos acomodamos con tener un buen trabajo y nos olvidamos de Dios. Por tener la casa que hemos estado soñando, nos olvidamos de Dios. Por alcanzar la pareja que hemos estado orando, nos olvidamos de Dios. Somos tan frágiles, tan débiles. O sea, nosotros ni siquiera alcanzamos la mula. Genaro sí la alcanzó, pero nosotros no, porque nos botamos nos damos vuelta en lo parejo. ¿Alguien me está entendiendo hoy, iglesia? ¿Alguien está entendiendo la necesidad de reorientar las prioridades? Dios debe ser conocido por su pueblo. Todos los pecados, todos los males que cometió el pueblo de Israel en la historia, que podemos registrarlo en la Biblia, es porque no conocían a Dios. Los que sí lo conocían lo honraban, pero moría esa generación, y como alguien de la generación no le enseñó a sus hijos, los hijos se levantaban ignorando y hacían lo que querían. Ese no puede seguir siendo la historia de la iglesia hoy. La iglesia debe de cambiar de chip, cambiar de mentalidad. Aquí no estamos para estar ahogados en un servicio. El servicio debe ser resultado de tu relación con Dios. ¿Alguien me está entendiendo? El servicio debe ser resultado de tu relación con Dios, no un canje que le decimos a Dios, como yo sirvo, soy fiel en el servicio, ayúdame, dame. No, esa no es actitud de hijo. ¿Alguien me está entendiendo? Eso no es actitud de hijo. Esa es actitud de un mendigo, de un esclavo que anda regateando, buscando quedar bien con el amo para que el amo me dé algo. Tú eres heredero, heredera. No hay que estar regateando ni mendigando. Hay que sencillamente levantarse a pedirlo. Papá, gracias. Jesús decía y levantaba, gracias porque sé que siempre me oyes. Y manifestaba los milagros, porque él era hijo. Yo te he conocido, le dijo al Padre. El mundo no te conoce, pero iglesia, nosotros no somos del mundo. ¿O sí? A ver, ¿dónde me pongo? Acá mejor. ¿Somos del mundo? Entonces, ¿por qué no conocemos a papá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia? Conocemos un montón de cosas, la receta hasta para hacer milagros. Vamos a la Biblia buscando la receta. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de esta manera y lo hacemos igual y no nos resultó. ¿Por qué? Porque es que este asunto no es asunto de recetas. Es asunto de conocer al Padre, conocer dónde tú estás y operar desde tu lugar en el reino. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces el mensaje para el joven era: una cosa te falta para que seas perfecto. Dios le estaba diciendo: yo quiero que vos seas completo para conmigo. Para que estés cabal, necesitas desprender tu amor
anular, cortar, eliminar ese amor que tienes para lo que tienes en posesión y dediquémelo a mí. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Andamos detrás de Dios para que nos resuelva los problemas. Andamos detrás de Dios para que nos haga un milagro. Andamos detrás de Dios para cualquier cosa menos para buscarlo a Él por Él. Como hijo y como padre. No tenemos relación con Él. Por eso nuestras oraciones muchas veces son vacías, secas, frustrantes, porque andamos buscando una varita mágica. No funciona así, amados. Nosotros somos hijos del reino. ¿Alguien me está siguiendo? Somos hijos del reino, y los hijos del reino ya tienen el permiso, la venia de papá para ir a hacer. Pero ojo, los hijos entienden eso cuando conocen a papá. Cuando conocen a papá sabrán que cuando tú te levantas a querer declarar sobre algo, papá ya te dijo: hijo, ya te dije todo lo que quieras. Todo, no dice algunas cosas, todo. ¿Alguien dice amén? Los escucho preocupados, iglesia. Pero la intención es que nos preocupemos, porque necesitamos cambiar la mentalidad. No podemos seguir hablando de que somos cristianos y andamos haciendo todo lo que no deberíamos de estar haciendo. Alguien tiene que entender que las cosas tienen que hacerse bien. ¿Alguien me sigue? ¿Hay alguien aquí que quiere hacer las cosas bien? Amén. Gloria a Dios. Entonces el joven se frustró y se cargó. Y ahí es donde entra en escenario el primer mandamiento. Si tú no amas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, mente y fuerzas, entonces tú estás violentando o no cumpliendo el primer mandamiento. Y si empezamos mal, vamos a terminar mal. Hay que entender que Dios debe ser el primero. Hay una porción en 2 Corintios 10:6. A ver si me la ponen ahí. 2 Corintios 10:6. Y estando, dice, prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Jesús le dijo al joven: ¿quieres ser perfecto? Ve y venda todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Aquí vuelvo a hablar de la misma palabra, perfectos. Seremos prontos a castigar toda desobediencia cuando la nuestra sea perfecta. ¿Qué les quiero resaltar aquí? Hablar de perfección en Dios es sencillo: rendición total. Perfección se completa cuando realmente nos esforzamos para conocer a Dios, conocer a papá, conocer qué es lo que Él anhela. Y la palabra de Dios lo dice una y otra y otra y otra vez. Pero como nosotros no conocemos la palabra, no conocemos a Dios. Esa es la realidad. No podemos pretender ejercitar o ejercer la autoridad delegada del reino cuando no somos perfectos para con Él. Insisto, esa perfección es rendición total, el que nos esforcemos para conocerlo, para honrarlo, para vivirlo. Cuando nosotros entendemos dónde estamos, vamos a poder operar con libertad. ¿Queremos ver milagros en esta casa? ¿Queremos ver prodigios en esta casa? ¿Cuántos saben que la presencia de Dios habita en este lugar? ¿Qué estamos esperando entonces para provocar esa activación, esa explosión? ¿Cuántos se unen conmigo a querer provocar eso? Sencillo entonces, conozcámoslo. Dediquémonos a conocer al Padre. Conozcamos al Padre y hagamos que su gloria se manifieste. Fuimos creados para habitar en la eternidad. En Génesis 2:15 y 17 nos pinta un escenario muy interesante. Y lo quiero relacionar a cuando Dios establece al hombre y crea el jardín del Edén. Y dice aquí en el verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Haciendo relación con los versos antes, el escenario antes, Dios creó al hombre y lo establece en su presencia, en la eternidad. Fue creado en y para la eternidad. Ese era el plan de Dios. Por eso hablamos de la vida eterna, por eso buscamos la vida eterna, por eso esa es parte de la promesa que Dios nos ha dejado. Porque Dios está buscando llevarnos de retorno a lo que Él originalmente estableció. Pero por desobediencia caímos de ese diseño. Nos perdimos en el camino. Ahora el esfuerzo es que volvamos a restaurar aquello que antes teníamos. Y es en esencia el conocer a Dios. Conocer a Dios. La palabra en Jeremías decía entenderme y conocerme, ¿cierto? Entonces el hombre que caminaba en ese jardín conocía a Dios, lo entendía, relacionaba y habitaba con Dios. Ahora cuando él pierde el camino, él cae de ahí. Vamos a Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ojo con esto. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y este es el sabio hablando, el sabio Salomón, porque él mismo reconoce que con toda la sabiduría que tenía no podía alcanzar completamente a entender la voluntad de Dios. Pero ¿sabe cuál era el problema de Salomón? No conocía a Dios. Su esfuerzo no era conocer a Dios, su esfuerzo era, él mismo lo dice, dio su corazón a entender la razón, la sabiduría y un montón de cosas más, pero nunca dijo que su corazón estaba inclinada a conocer a Dios. Y ahí es donde él erró. Pero hoy la iglesia debe de entender que esa es la invitación del Padre, que lo conozcamos a Él. ¿Alguien me dice amén? No nos estamos durmiendo, ¿verdad? Es importante. Entonces, ¿cuál es la conexión entre eternidad, la vida eterna y el afán del hombre? Por naturaleza el hombre quiere hacerse de la vida eterna. Todo el mundo quiere vivir, nadie quiere morir, ¿cierto? Nadie quiere morir, pero nadie entiende realmente cómo hacerse de ese don, de ese regalo. Y la palabra de Dios nos dice, Jesús lo reveló, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. La iglesia debe de enfocarse en conocer a Dios. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro llamado, ese es el mayor esfuerzo. Porque cuando lo logremos conocer, o a la medida que Él nos lo permite, vamos a poder operar en lo que Él nos ha establecido, en su llamado, en su voluntad, en su propósito, sin mayor limitante. Gloria a Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Hay que esforzarnos, iglesia, para volver a ese conocimiento. Hay que volver al conocimiento que Dios estableció desde el principio. Porque esa es la única manera de que realmente nos apropiemos de quienes somos en Dios. De que nos apropiemos del reino, de que podamos fluir en el reino, de que podamos caminar seguros en el reino de Dios. Ayúdeme con Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué dice? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ojo con eso, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Iglesia, aquí hay algo crucial. El enemigo nos hace vuelta y media por lo que no conocemos. Donde ignoramos es donde nos meten gol.
Donde tú ignoras es donde el enemigo te pone la ponga. Y es sencillo, dedicarnos a conocer a Dios. Dedicarnos a conocer a Dios. Por eso a veces estamos peleando algo y porque tarda en llegar nos damos por vencidos, porque ignoramos que a veces hay fuerzas que se interponen para limitar, para robar, para quitar lo que es nuestro. El caso de Daniel, 21 días orando, clamando por algo, y dice que el príncipe de Persia lo retuvo al ángel que debía traer la respuesta. Y cuando el ángel le llega a Daniel, le dice: desde el primer día que empezaste a orar, tus oraciones fueron escuchadas. Dios oye a sus hijos. Dios oye a los que se esfuerzan y los que lo conocen, los que le aman de verdad, los que dan con todas sus fuerzas a conocer y a honrar a Dios. Dios responde, Dios respalda. Pero las fuerzas contra las que estamos peleando siempre andan buscando cómo derribarnos. Pero por falta de conocimiento nos ganan la batalla. El pueblo de Dios se es destruido porque no conoce. No conoce que el diseño de Dios no es para que estés enfermo, ni sin dinero, ni complicado, ni en ruina, ni sin poder mantener una familia unida, sino todo lo contrario. El problema es que cuando no conocemos el diseño de esas cosas, nos afectamos o nos dejamos afectar por el enemigo. Y es ahí donde el enemigo destruye al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que levantarse, tiene que despertar, tiene que entender, tiene que posicionarse para que estas cosas no se siguen dando. Ayúdeme con Romanos 8:17 para ir cerrando, por favor, amado. Romanos 8:17. Y la palabra dice: si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estos textos encierran una riqueza impresionante y que la iglesia tiene que entender. Somos hijos. ¿Cuántos nos declaramos hijos de Dios? Entendamos entonces, el Hijo conoce al Padre. El Hijo conoce al Padre. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Todo lo que le pertenece al Padre es de sus hijos. Le pertenece a sus hijos. Somos coherederos con Jesús. Jesús dijo: el Padre todo me ha entregado en las manos. Toda autoridad me es dada, dijo Él. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué te dice esto? Si somos herederos de Dios, somos coherederos de Jesús. Es decir, que lo que Jesús recibe, Él lo pone a disposición nuestra. Toda autoridad, todo poder para poder operar en esta vida. Pero como no conocemos eso, claro, no lo podemos ejercitar. Pero también dice: así como creemos y queremos ser coherederos, debemos de padecer. ¿Qué fue lo que padeció Jesús? Rechazo, sacrificio, muerte, todo para honrar a Dios. Nosotros debemos de padecer lo mismo y capaz más. ¿Por qué? Porque ese es el llamado de los hijos: defender la causa de papá y someternos a lo que sea para defender la causa de papá. ¿Habremos entendido, iglesia? Siervo, póngame el verso de entrada de nuevo, por favor, Juan 17:3. Le pido a la iglesia, póngase en pie. Quiero levantar una oración, no sin antes insistir. La palabra de Dios lo dice, y lo dice claro, iglesia. Y esta es la vida eterna. Si nosotros pretendemos alcanzar la vida eterna sin conocer a Dios, les aseguro que eso va a ser un fracaso total. Porque que si nuestra mirada está sobre la promesa y no sobre quien lo prometió, vamos a fracasar.
porque las cosas en esta vida son pasajeras, se mueven y el hombre engaña. Hay tantos vientos que se están levantando allá afuera diciendo tantas cosas. Jesús le dijo a sus discípulos: el fin vendrá, pero no haga caso cuando oyen por ahí que dicen está por allá, o aquel es, o por ahí viene, porque se van a levantar muchos falsos. Y yo no sé usted, iglesia, pero yo sí me preocupo. Y no me preocupo tanto por mí, no lo digo por altivez, lo digo porque he entendido que hay que conocer a Dios para asegurarse. No es de creer ni tampoco agarrarme solo de las promesas, debo de agarrarme de Dios. Esa es la seguridad única. El que no se aferra a Dios, no entiende ni conoce a Dios, cuando Dios se mueva, usted no se va a dar cuenta y eso va a ser peligroso. El Espíritu Santo de la verdad, ese es la verdad. Y donde Él te diga, aun cuando te parezca locura, aun cuando vaya en contra de lo que hace el mundo, o incluso, ojo con esto, la mayoría de los cristianos pudiesen estar yendo en una dirección y el Espíritu Santo te diga no, ¿usted qué va a hacer? Y ahí es donde me preocupo por la iglesia, porque la iglesia se deja influenciar por los rudimentos del mundo. Andamos detrás de las modas y de cómo hace las cosas el mundo. A veces detrás de la unción de algún hombre o qué sé yo, pero menos detrás de la dirección de Dios. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Pero ¿sabes lo que me alegra, iglesia? La iglesia, la cosecha de Tegucigalpa, estamos marcados para cosas grandes. Nosotros no nos vamos a perder en las faldas de la montaña. Nosotros vamos para grandes cosas. Amén. Y nos vamos a conectar los hijos de casa con los padres de casa. Y vamos a rogar la dirección del Espíritu Santo para llegar a la meta final. Nos comprometemos a buscar de Dios, a conocerlo. Nos comprometemos a esforzarnos, a dedicarnos, a conocer a papá, a honrarlo a Él. Si ese es nuestro compromiso, pues prepárense, porque los milagros no quedarán atrás, porque los milagros no es nuestra meta, eso será consecuencia de nuestra relación de papá, eso será resultado de nuestra intimidad con papá, será resultado de el plan y la proyección de papá, y nosotros como hijos lo hacemos de ella. Cierren sus ojos ahí donde está, chicos. Orar por ustedes. Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu buena palabra, Señor. Gracias por tu buena palabra. Eres bueno y para siempre tu misericordia. Hoy rogamos tu presencia en este lugar. Hoy rogamos tu presencia en cada uno de nosotros. Señor, abrimos nuestros corazones para poder recibir de ti, para poder ser instruidos por ti, para poder ser llenos de ti, para que tú seas nuestra guía ahora y siempre. Perdónanos, oh Dios, porque ciertamente hemos caminado errados. Pero hoy, papá, queremos evitar esos errores, haciendo las cosas conforme tú los anhelas. Padre, sobre esta casa yo pido que tu presencia repose, pero no solo tu presencia, Señor. Queremos tu esencia, te queremos a ti, queremos todo de ti. Padre, revélate a nuestros corazones, revélate a nuestra vida, a nuestras familias, Padre, a nuestras autoridades, abrácelas en el hueco de tu mano y llénalos de tu presencia, de tu verdad, de tu fuerza, de tu visión, para que los hijos podamos recibir, oh Dios, de esa presencia, de esa visión. Gracias te damos, Dios mío. Yo declaro cobertura sobre esta casa, papá. Yo declaro cobertura sobre cada hijo, cada uno de los que nos esforzamos para conocerte. Ayúdanos, revélate a nosotros, oh Rey. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Quiero conocer Amén a y Jesús. amén.